producción en donde la salud merece respeto. Este equipo hace presencia a partir de este momento y hasta las 12 del mediodía, llevándoles un contenido súper especial para que usted se eduque en los temas de salud. Hoy es miércoles del corazón, como es costumbre, ustedes ya lo saben, y nos acompaña el doctor Ángel González Medina. Hoy vamos a estar hablando sobre angina de pecho, así que pendientes porque el contenido del día de hoy será de gran interés para cada uno de ustedes. Saludar al doctor Rafael Montero. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania. Buenos días al público que nos escucha. Buenos días, nuestro doctor del corazón. Hoy vamos a estar hablando de angina, el corazón. Buenos días a los amigos que nos escuchan cada día, que están aquí para aprender, para orientarse y para recibir las sabias orientaciones de este programa, que está preocupado con la salud de la gente, porque la salud merece respeto en este programa. Asimismo, es saludar también al doctor Amaury García, al doctor Roberto Lafontaine, a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro, que ya se reintegró en el día de ayer y estamos muy contentos por eso, y al doctor Ángel González Medina, que ya ustedes saben que nos acompaña cada miércoles. Recordarles que ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao tienen la oportunidad de sintonizarnos a través de Premium 101.1 FM y desde cualquier parte del mundo usted puede acceder a nuestra página web www.rumba985fm.com o acceder a nuestro canal en YouTube Rumba FM y desde allí disfrutar de la transmisión en vivo que realizamos cada día para ustedes. En el canal de YouTube tenemos un chat en donde usted puede ir dejando sus preguntas mientras vamos desarrollando los temas aquí y sus comentarios y nosotros, como siempre, bien pendientes para poder tomarles en cuenta. Buenos días, doctor González Medina. También contentos de tenerle de vuelta. Buenos días, Liz. Para mí un gratísimo placer estar de regreso, todavía un poco afectado del proceso gripal, pero aquí presente para continuar haciendo nuestra labor. Un saludo fraterno y mucho cariño al doctor Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca, como siempre acompañándolos a ustedes, y parece que estuvo fuera también, igual que yo, de acción. Buenos días, doctor Rafael Montero, buenos días, doctora Amaury García y doctor Roberto Lafontaine, que también anda hoy en complicaciones de salud. Ángel, pero Nelson no estaba por una mejor causa que la tuya, fuera del aire. Está de vacaciones. Doctor Rodríguez Monegro, buenos días. Y no ha traído los chocolates, Nelson, ¿dónde están? Tiene que darse una vuelta por cabina, traernos los chocolates del viajecito. Y a entrenar la cabina, Nelson. Buen día. ¿Cómo están todos ustedes? Muy Un abrazo. Lisania, Rafael, Ángel. Se podría decir de los otros dos faltantes ahí, donde quiera que se encuentre. Es correcto. Que están pendientes. Y Pedro, Ismael, y pues a la audiencia que siempre está ahí presta a escuchar las recomendaciones en términos de salud que las hacemos de la mejor manera posible para que pueda ser entendible y digerible. Así es que un abrazo a todos ustedes y qué bueno que hoy tiene un tema muy importante a raíz de declaraciones que han salido en la prensa. Estoy hablando del doctor Ángel González sobre el tema de la angina. Sí. En fin, creo que es un tema de mucha actualidad y que pues la audiencia debe estar atenta a las instrucciones y directrices que dará el doctor González al respecto de esa patología. Así es. Bueno, y a propósito de esto, doctor Rodríguez Monegro, la primera información guarda relación con temas de cardiología y es que, de acuerdo a una nota publicada en uno de los medios digitales del país, el país podría registrar unos 5,000 infartos al año. De acuerdo al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Salud, deberían propiciarse que la mayoría de los pacientes puedan tener acceso a tratamientos trombóticos. De acuerdo también a la información, en República Dominicana se están registrando por lo menos 5,000 infartos agudos de miocardio al año, pero los estudios que existen no son completos y no han incluido a grandes hospitales de alto volumen de pacientes. Así que ellos están pidiendo un prevención, de acuerdo a lo que puedo entender en esta información, de que se pueda brindar mayor atención para evitar que algunos casos de pacientes terminen
en infartos. Darle la oportunidad, doctor, de que pueda hacer su comentario y también me gustaría escuchar la opinión del doctor González Medina con relación a esta información. Bueno, en esa área es una voz más autorizada que yo, la del doctor González Mejía, pero de todas maneras sabemos que la primera causa de muerte en todo el mundo, no importa que los países sean desarrollados como en vía de desarrollo, son los problemas cardiovasculares. En República Dominicana, si mal no recuerdo, eso representa prácticamente la tercera parte de la mortalidad total del país, que se estima en que República Dominicana muere alrededor de unos 65,000 personas al año. Y de esa, pues ya dice el doctor Severino, que fallecen por problemas cardíacos de tipo isquémico, 17,000 personas. Entonces, por otro lado, él dice que mueren alrededor de 5,000 personas, pero que hay un subregistro, ya que dentro de esa estadística no están de los principales hospitales que bregan con este tipo de patología, como sería CEDIMA, Plaza de la Salud y el Instituto de Cardiología Dominicano. Es decir, que entonces el subregistro es grande, a la vez que él habla de que alrededor del 30% de los pacientes que padecen infarto fallecen, pero que cuando tienen acceso a la terapia, ya sea trombolítica o de la vasculoplastia, creo que es el término, entonces eso se reduce sustancialmente al extremo que señala que en el Hospital Salvador Begotier muere aproximadamente del 4% de esos pacientes, y a los que le han aplicado pues está en alrededor del 3% cuando se le aplican los trombolíticos. Entonces, siendo esta la principal causa de muerte en adultos, pues debiera existir una política nacional para que pues exista una mejor accesibilidad a ese tipo de medicamentos que pudieran ser salvadores cuando se implementan, si mal no recuerdo, en los primeros 90 minutos del evento. De modo que para eso tendríamos que tener en la República Dominicana pues una red de hospitales que estén en capacidad de dar respuesta a ese tipo de eventos cardíacos o cardiovascular, que no solamente implicaría el tema del infarto, sino que ahí entra perfectamente el tema de la insuficiencia cardíaca, porque incluso muchos infartos terminan en insuficiencia cardíaca o edema agudo del pulmón. En fin, yo pienso que hace tiempo que se está abogando por ese tipo de manejo, de un manejo apegado a protocolos de atención, y es muy parecido a lo que ha venido también abogando el doctor Amaury García con respecto al tema de los ACV, sobre todo de tipo trombótico. Cuando esos pacientes tienen acceso a pues procedimientos poco invasivos como es la trombólisis o la extirpación incluso del trombo por manejo endovascular, pues el pronóstico de esos pacientes y la recuperación es mucho mayor. De modo que perfectamente pudieran ir de la mano esos dos eventos, porque estamos hablando de las dos principales causas de muerte en adultos, que son los problemas de isquémico cardíaco y también los problemas isquémicos cerebrales, en el caso particular de la trombosis cerebral. Pienso que no sé si las estadísticas están acorde tal y como lo menciona el doctor Severino, pero evidentemente que aquí, como en cualquier otro país, es, digamos, la principal causa de muerte en términos generales en adultos, el tema de los trastornos isquémicos cardíacos. Doctor Sí, González. no, yo creo que comentario muy acertado de Nelson. El problema de la estadística nuestra es que tenemos, por un lado puede haber un subregistro y por otro lado parece que también hay un sobreregistro, porque todo el que se muere de repente, todo el que aparece muerto, tuvo un infarto. Entonces yo pienso que junto con todo esto tiene que venir un adecuado servicio de hacer autopsia, que es lo que nos va a permitir a nosotros establecer claramente las estadísticas de estas patologías. Yo pienso que, como dice Nelson, yo creo que eso es lo sumamente ideal,
sumamente ideal poder implementar esa red de hospitales en el sur, en el este, porque uno de los grandes problemas que tenemos, primero es el reconocimiento de la patología, de la enfermedad. No siempre se presenta con las mismas manifestaciones clínicas y depende mucho de la agudeza del médico para sospechar a veces el diagnóstico de un infarto o de un paciente que está en una angina inestable, que sería como la antesala para desarrollar un evento cardiovascular más severo como el infarto miocárdico. Obviamente, esa red de hospitales hay que establecerla, porque un paciente que tiene un evento en Elías Piña, que sale de Elías Piña, llega aquí, como decía Nelson, si tú no puedes aplicar el trombolítico en los primeros 90 minutos, no está haciendo nada. Es muy poco lo que se logra. Hay pacientes que pueden lograr, sobre todo cuando tienen una recurrencia de los síntomas. Y tú puedes entonces reducir el tamaño del infarto, reducir el daño y reducir la mortalidad. Por supuesto, hay que insistir mucho en el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque precisamente en las primeras 3 o 4 horas del evento cardiovascular, del infarto agudo del miocardio, es donde se producen la mayoría de las muertes. El 50% de las muertes ocurren en esa etapa de tiempo. Y ya en un registro que se hizo a finales de los años 90, que fue solamente en algunos hospitales y centros del país, muy limitado, que fueron cerca de unos 1000 infartos. El gran problema era el tiempo de llegada a los hospitales. Muchos hospitales donde no hay recursos, si hay un retraso en trasladar a los pacientes de un sitio a otro. Todos sabemos el problema que es llegar a una unidad de cuidado intensivo en cualquier centro público o privado. Entonces yo creo que parte de la política futura de salud es enfrentar este problema que, como decía el doctor Rodríguez Monegro, es un problema que es la principal causa de muerte, igual que los ACV. Si el paciente te llega varias horas después, ya tú no puedes hacer nada. Ya el paciente tiene el evento, tiene la lesión, y lo que le queda es, si Dios lo permite, la recuperación de ese paciente. Entonces, ese planteamiento del doctor Severino, que ya desde esa época lo veníamos haciendo, incluso logramos una vez que algunos hospitales se colocaran trombolíticos, y hace unos años de nuevo también se estableció un programa para esto. Pero yo creo que la red de hospitales es sumamente importante, porque un paciente que está en una población para llegar a Santo Domingo, para llegar a Santiago o San Francisco de Macorís, o La Vega, donde pueden tener acceso a este tipo de terapia, tiene que haber una conciencia clara de los médicos, de pensar en el diagnóstico y sobre todo la parte clínica. Es decir, un paciente que muchas veces no tiene síntomas claros, pero que tiene riesgo. Entonces, ese paciente rápidamente hay que movilizarlo para que llegue al lugar donde se puede establecer realmente el diagnóstico y poderlo intervenir a tiempo, que con ello podemos reducir importantemente la mortalidad. La terapia trombolítica, tal como tú señalabas, sí, reduce la mortalidad hasta un 4%. O sea que si podemos intervenir a ese paciente, incluso cirugía o llevarlo a cateterismo y abrir esa arteria, es mucho lo que podemos hacer, pero todo va a depender del tiempo de llegada. A veces se intervienen pacientes y ya la lesión es muy grande, pero sobreviven. Y con los medios farmacológicos que tenemos hoy, pues podemos intervenir a esos pacientes y prolongarles su vida. Pero muchos quedan ya con discapacidad, como es la insuficiencia cardíaca severa. Bueno, pues avanzando con las informaciones hoy sobre el escritorio, doctor Rodríguez Monegro, la baja escolaridad en las madres suele ser la causa de que muchas de ellas decidan no lactar a sus hijos. Esto pese a los beneficios que se han comprobado tiene la leche materna. En una investigación realizada en el año 2021 por el Ministerio de Salud Pública, pues se arrojan estos datos de que el tema de la escolaridad pues reduce la lactancia en los recién nacidos por parte de las madres. Su comentario con relación a esta información, doctor, adelante. No han descubierto nada. Así es. Son estudios que a mí lo que me da risa, porque Sí, ¿desde okay. cuántos años está establecido el problema de la baja escolaridad? Con la mayoría de los problemas de salud no son el tema de la lactancia. Claro. Es más, El embarazo también. Bueno, hay otro tipo de problemas que son más acuciantes que hasta el tema de
de la baja escolaridad, porque uno debía suponer que la persona de baja escolaridad pues también tiene problemas de acceso a trabajos formales y al salario. Y como consecuencia, pues la alternativa más idónea sería amamantar al niño, porque aparte de los beneficios desde el punto de vista de salud, pues también desde el punto de vista económico. Entonces, no, lo que pasa es que ahí hay otros factores que no son lo que aborda precisamente el estudio por razones, bueno, ya que hemos hablado sobre eso. Hay una ley de lactancia materna. Entonces, el incumplimiento de esa ley, donde República Dominicana está en el primer lugar, primero, en la cantidad de leyes que tiene, y en segundo lugar, en el incumplimiento de esa misma ley. Existe una ley de lactancia materna la cual no se cumple absolutamente nada. En segundo lugar, que deriva del tema de la ley, pues la fluida publicidad que existe de las fórmulas de la lactancia artificial, incluso llamándole o mal llamándole maternizada. En tercer lugar, el financiamiento de los eventos de médicos, en este caso de pediatras, por parte de la compañía, lo que induce al médico a prescribir las fórmulas y a no hacer hincapié en estimular pues la lactancia natural. El incremento de la cesárea, habida cuenta de que no es lo mismo una persona que tiene un parto normal y que le llevan su niño prácticamente inmediatamente en lo que se llama alojamiento conjunto, versus la persona que se le hace una cesárea, que tiene sus efectos de la anestesia, que tiene dolor, es decir, que tiene una serie de condiciones derivadas de la intervención quirúrgica que en términos de tiempo alejan la posibilidad de lactar al niño, aunque pudiera perfectamente lactarlo. De modo que ese también es un problema que no se aborda adecuadamente. Son múltiples factores que intervienen en este tema. El tema de la incorporación de la mujer al trabajo, el tema de la falta de banco de leche, el tema de la ausencia de sala de lactancia en las instituciones, donde la mujer que trabaja puede perfectamente ordeñarse la leche, guardarla en una nevera y posteriormente, o que puedan tener un horario flexible que le permita en la misma empresa pues lactar a su niño. Fíjate, son muchas circunstancias las que llevan a que hoy en República Dominicana, he oído la última cifra de un 16%. Yo no sé de dónde sacan este 16%, porque era un 7%. Si se logró aumentar un 100%, un poquito más de un 100% la lactancia de lo que teníamos, eso es una proeza. Ahora de repente ha aparecido el 16% y yo no sé cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para lograr eso. No se te olvide que esta gestión se caracteriza por fabricar cifras, ¿eh? Esta gestión es una fabricadora de cifras. Porque inclusive la noticia tiene un sesgo, porque ella dice la República Dominicana, y se hizo una investigación con solo 423 mujeres que no sabemos dónde la sacaron y por dónde la ubicaron, para decir que, para dar esa cifra, y luego el viceministro dice que un 16%. Entonces yo pienso que ellos, en vez de estar dando cifras, lo que tienen que hacer es decir qué están haciendo para fomentar el tema de la lactancia materna y no estar dando cifras por decir que están haciendo algo. Entonces, por ejemplo, vi hace unos días que el ministro de Salud dijo que en Santiago el 45% de los santiagueros eran hipertensos, porque tomó los datos de la famosa, la ruta, eso que ellos hacen. Y el que va a la ruta va porque tiene alguna dificultad. Entonces no pueden dar datos. Hay una falla metodológica. Se caracterizan por fabricar datos esta gestión, Nelson, acuérdate, no se te olvide. Óyeme, es el disparate más grande que yo he visto en términos de actividad de salud colectiva. Eso es un operativo médico igual que cualquier otro, claro, del que hacen los políticos para la campaña, de lo que hacen pues algunas fundaciones que como mecanismo de captar recursos. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Salud esté estableciendo prevalencia de un problema de salud tomando en consideración
un operativo médico donde se supone que lo que van son la gente que tienen algún tipo de dolencia o que andan detrás de medicamentos y que con una toma sola, por ejemplo, de la presión ya dicen que es hipertenso. Cuando hay muchísimas, y ahí está Ángel, que puede pues arrojar más luz en eso, una persona puede estar impresionado, puede estar asustado, puede estar estresado y cuando se le toma la presión en una única toma, pues pudiera tenerla alta sin que necesariamente pues se diga que es hipertenso. Es el mecanismo que está utilizando ese Ministerio de Salud para establecer prevalencia, con lo cual cuando va a un pueblo, al final del día, dicen aquí hay una prevalencia de tanto diabético, aquí hay una prevalencia de tanto hipertenso, en fin, de tanto obeso. Lamentablemente penoso el que el ministerio no tenga técnicos que pudieran orientar en términos epidemiológicos a las cabezas que dirige esa institución. Y por otro lado, respecto al comentario de ayer y la mortalidad, pues me ha llegado algunas otras informaciones. El tema principal de la maternidad es que quien era jefa del departamento de perinatología, pues la sustituyeron porque se negó a modificar las estadísticas. A esa persona la llevaron a su función normal como médico activo, le quitaron la parte gerencial y posteriormente decidió solicitar su pensión. Y que este proceso se ha dado en al menos 6 hospitales en la República Dominicana. Incluso una persona que estaba haciendo un estudio el año pasado en un hospital de aquí del Cibao sobre el tema de infecciones en área neonatal, cuando un estudio para tesis, y cuando fue al hospital le negaron la entrada y la causa que le dijeron era porque tenían un brote precisamente de infecciones en el área neonatal, y eso tampoco se supo nada, ni se sabe cuál fue la implicación en términos de letalidad que tuvo ese brote en ese hospital, y que hay 6 hospitales en que se han sustituido los jefes porque se han negado a modificar estadísticas. Fíjate, Nelson. Anota, Flora. Otro gran problema, el problema grave de eso, ¿sabe cuál es? Que esas cifras dadas por el Ministerio de Salud son las que se van a registrar en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces vamos a aparecer nosotros con cifras que no son confiables. Sí, sí. ¿Tú te imaginas que entonces tú vayas a dar cifras de un estudio bien hecho y te encuentras con una contradicción? O sea, y ahí yo también le saco su patica aparte a las sociedades especializadas que tienen que jugar su papel. Ese es el papel de las sociedades especializadas, generar cifras confiables de las patologías que nos afectan. Es decir, no podemos permitir que se diga una cosa cuando eso no es la realidad. Entonces eso no tiene que llevar a mayores discusiones, sino que simplemente las cosas deben decirse tales como son. Brevemente, doctor Rodríguez Monegro, para llegar al final de este primer bloque, hay una información que habla de que de 581 nacimientos que se dieron en Valverde, solo 42 fueron partos naturales. Estamos hablando de un 7% aproximadamente de partos naturales. Todo lo demás, parto por cesárea. Ya hemos hablado aquí, pero hay que seguir insistiendo para que esta práctica pueda reducirse, porque también hemos hablado de los beneficios que trae el parto, tanto para la madre como para el bebé que llega al mundo. Entonces, su comentario, doctor, con relación a estas cifras, más cifras. El tema de la cesárea tiene una categoría de epidémico en la República Dominicana. Y precisamente cuando se está hablando de reducción de mortalidad materna, pues eso va de la mano también como factor importante la cesárea. Son muchas las mujeres que se le hace esa cesárea, justificada o no, pero eso aumenta el riesgo a la salud y como consecuencia la morbimortalidad. De modo que ya hemos hablado anteriormente, a nivel privado, pues el 90% de los partos terminan de los nacimientos terminan en cesárea. Yo he dicho que a la mujer dominicana se le olvidó parir vaginalmente. Y a nivel público, pues eso está en error del 45%. Y eso tiene otro tipo de implicaciones. En el sector privado, pues
prima el tema de tiempo y el tema económico. Eso es así. No quiere decir que todas las cesáreas no son justificadas. Hay cesáreas y ya la Organización Mundial de la Salud establece que el estándar anda en el 15%, es decir, de 100 nacimientos, alrededor de 15 deben ser por cesárea. Aquí tenemos a nivel privado 90% y a nivel público 45%. Y entonces también implica ahí en el nivel público, fíjate, cuando hay cambios de año de residente en la maternidad de donde hay escuela de obstetricia, hay un incremento de cesárea. Porque el que pasó del primer a segundo año comienza entonces a desarrollar la habilidad y destreza desde el punto de vista de la técnica quirúrgica. Y entonces, pues, toman a muchos pacientes, lamentablemente como conejillo de India, para enseñar a hacer cesárea. Y eso es lamentable y es un problema de tipo ético, porque usted no debe someter a una paciente a un riesgo innecesario para enseñanza. A mí nunca se me va a olvidar, siendo estudiante precisamente de obstetricia, un médico de los más enjundiosos en el área de la ginecobstetricia en República Dominicana, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que estaba buscando un prospecto para hacer una demostración de cómo se colocaba un force bajo, force Simpson. Entonces, una persona, una joven de alrededor de 21 o 22 años, que iba a tener su parto normal, entonces le encontró que esa era una persona adecuada para hacer la demostración, lo que implicaba ponerle anestesia, hacer lo que se llama una episiotomía amplia, que es para ampliar el canal vaginal, y entonces colocar la cuchara del forceps y hacer la extracción. Más bien es una conducción de el expulsivo en el momento ya del parto. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Una mujer sana, sin ningún tipo de problema, que tuvo un evento anestésico y la paciente cayó, hizo un paro cardiorrespiratorio, el cual fue detectado un poco dilatado o un poco demasiado dilatado, y entonces se dieron cuenta porque el que estaba poniendo, precisamente el profesor, le dijo al anestesiólogo, mira, la sangre está saliendo oscura, ¿qué pasa ahí? La mujer estaba en paro. Bueno, entonces, para terminarle la anécdota, resulta que la persona quedó en coma durante 2 o 3 días. Al final de eso falleció, el niño sobrevivió por lo menos, pero eso fue producto de someter a un riesgo innecesario, a un procedimiento innecesario a una paciente sana. De ahí es que hay que tener mucho cuidado y como reactivar lo que son los valores deontológicos de la profesión, los valores éticos de la profesión, porque muchos de estos procedimientos, términos de cesárea, tienen que ver con la ética y la profesionalidad del personal de la salud para disminuir los riesgos en circunstancias como esta. Así es. Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por acompañarnos en este primer bloque de Cátedra Médica. A ustedes, exhortarles a que permanezcan en sintonía, pues después de la pausa entramos con el tema central del día de hoy con el doctor Ángel González Medina. Vamos a hablar sobre angina de pecho.